El hombre en esta fotografía es Brandon Gutiérrez Campos. Su rostro, a primera vista, parece dócil, incluso sereno, pero detrás de esa sonrisa se esconde un abismo tan oscuro que hasta la propia noche vacila en acercarse. En una noche de octubre de 2021, convirtió la pequeña casa de su familia en una tumba espeluznante, donde los gritos de su madre, su padrastro, su pareja y sus dos pequeños hijos fueron devorados por la música a todo volumen, como un coro macabro que ahogaba los alaridos de auxilio. Lo que dejó atrás no fueron solo 5 cuerpos yertos en el baño, sino también un trauma indeleble para toda una comunidad, como si los muros silenciosos aún destilaran sangre invisible. Cuando la policía abrió aquella puerta al infierno, no solo hallaron cadáveres, sino también el fondo de la degradación de un alma que se había transformado en monstruo. Esto no fue simplemente un crimen, sino una elegía espectral, un recordatorio de que, a veces, los demonios no llegan desde el infierno, sino que nacen en el seno de la propia familia. Si sientes curiosidad, quédate hasta el final de este video. No te decepcionaré. Brandon Gutiérrez Campos nació alrededor de 1998 en México. Es hijo de Mónica Campos Camacho y creció con una hermana mayor. No hay información sobre su padre biológico. Los registros públicos y fotos parecen haber estado ausentes durante mucho tiempo en su vida. Durante la adolescencia de Brandon, su madre inició una relación nueva con Gaurdenio Vicencio Cruz, un hombre algunos años menor que ella, que trabajaba como guardia de seguridad. Con el paso del tiempo, la relación entre Brandon y Gaurdenio parecía volverse más cercana. Como se aprendió de lo compartido en redes sociales, Brandon lo consideraba su padrastro. Él los veía muy unidos y vivían en un ambiente que parecía armonioso. Sobre la educación del joven no se sabe mucho. No hay registros claros del nivel académico que alcanzó. Lo único público es que Brandon tenía un sueño muy definido. Quería ser cantante. Más específicamente, aspiraba a ser rapero y habló varias veces de su interés por la música urbana como forma de expresión y camino hacia el futuro. Seré leal y fiel contigo. Lo haremos por nosotros mismos. Pensaba decirte eso. Te pintaré, te pintaré. No dejes de amarte, no dejes de pensar en ti. A mediados de 2016, cuando Brandon tenía unos 18 años, conoció a Carolina Escalón Ramos, una chica de 19. Se encontraron en un centro de llamadas donde ambos trabajaban. Empezaron a charlar y poco a poco surgió un vínculo especial. Carolina acababa de terminar una relación adolescente y Brandon parecía un joven reservado, con buena actitud y ganas de avanzar. Pronto empezaron a verse más seguido hasta que él decidió invitarla a ser su novia, y ella aceptó. Durante los primeros meses, fueron vistos como una pareja feliz. La relación parecía estable, cercana, casi como cómplices. Con ese ánimo, decidieron dar un paso más, y como pareja comenzaron a vivir juntos como una familia libre. Se mudaron a una casa en un barrio de Juárez, Nuevo León. Pero todo cambió rápido. Poco después de establecer su vida juntos, nació su primera hija. Lo que parecía una etapa de ilusión se convirtió en el inicio de desacuerdos. Las discusiones comenzaron a ser frecuentes y algo en su relación empezó a deteriorarse. En algún momento, la conducta de Brandon empezó a cambiar. Ya no era el joven que Carolina conocía. Pasó de ser alguien que no podía mantenerse estable a afectar su estado mental. La frustración se convirtió en una tensión constante en casa, que fue aumentando. Gradualmente, su carácter se volvió más agresivo. Empezó a abusar verbal y físicamente de su pareja. Testimonios de vecinos y familiares confirman que a veces se escuchaban gritos, peleas e incluso incidentes más graves. Las denuncias, separaciones temporales y reconciliaciones se volvieron comunes en la vida de la pareja. Sin embargo, siguieron juntos, y entre esas separaciones nació su segunda hija. Pero la situación no mejoró, sino que empeoró y se complicó. Brandon seguía sin un trabajo estable y sin aportar a los gastos del hogar. Cada vez que Carolina decía que le faltaba apoyo, la respuesta era siempre la misma:
gritos, insultos y en algunas ocasiones agresiones físicas. Igual, gritos, insultos y en algunas ocasiones agresiones físicas. El ambiente familiar se volvió cada vez más tenso, inestable y peligroso. A mediados de 2020, algunas personas en el entorno comenzaron a notar un cambio evidente en Brandon. Algunos afirmaron que en ese tiempo, él empezó a consumir drogas y también a beber alcohol de manera frecuente y excesiva. Según los testimonios de personas cercanas a Carolina, la situación llegó al punto en que ella empezó a temer lo peor. En una ocasión, le pidió a una amiga que rezara por él. La amiga dijo: «Siento que algo oscuro ha ocurrido». El abogado de Brandon sugirió que quizás hasta un demonio había entrado en él. Lo que pocos saben es que la adicción de Brandon se volvió alarmantemente peor. Comenzó a usar sustancias más fuertes, como solventes, que afectaron profundamente su salud y comportamiento. La dependencia no le permitía avanzar. Su agresividad creció hasta un nivel caótico e incontrolable. La violencia no se limitaba a Carolina. Su madre también sufría las consecuencias de su temperamento impredecible. Frente a esta situación desesperada, Carolina se mudó a esta casa junto con sus hijas y sus padres, mientras que la madre y el padrastro hicieron un esfuerzo difícil y decidieron internarlo en un centro de rehabilitación para adictos. Esperaban que este paso fuera el comienzo de una nueva etapa, alejándolo de las drogas y recibiendo ayuda profesional que le diera una segunda oportunidad y con el tiempo pudiera reconstruir su vida junto a la familia. Pero no fue así. Lo que ocurrió después se convirtió en una verdadera pesadilla. Un episodio que conmocionó al país y desde entonces se ha inscrito como uno de los crímenes más sangrientos en los archivos criminales de México. La mañana del sábado 16 de octubre de 2021, después de 3 meses de tratamiento en el centro de rehabilitación, Mónica y Guardenio fueron a visitar a Brandon. En las últimas visitas, notaron un cambio. Él estaba más tranquilo, en paz, casi como el chico que alguna vez conocieron. Toda esa agresividad parecía haber desaparecido. El joven de 23 años les juró que había cambiado y estaba listo para empezar de nuevo. Con esa esperanza, lo llevaron a casa. Ese mismo día también visitaron a Carolina y a las niñas. La madre de Brandon invitó a todos a almorzar. Quería reunir a la familia y pensó que era una buena oportunidad, especialmente porque los niños no se habían visto en mucho tiempo. La tarde transcurrió en calma. Incluso algunos vecinos recordaron haber visto a Brandon jugando con sus hijas en el parque. Unas horas después, al regresar a casa, el joven les dijo: «Saldré un rato. Quiero saludar a algunos amigos». Nadie le dio mucha importancia porque parecía estar bien. Sin embargo, cuando Brandon regresó esa noche, algo en él ya no era el mismo. Su actitud había cambiado por completo. La expresión calmada que tenía desapareció poco a poco, y en su lugar apareció el rostro feroz y agresivo que su familia conocía demasiado bien. Todo indicaba que había recaído, y las sospechas apuntaban a que en esas horas había consumido drogas de nuevo. La noche del sábado, alrededor de las 7, algo rompió la tranquilidad. Se escucharon gritos, objetos siendo lanzados, y el alboroto fue tan evidente que los vecinos más cercanos decidieron intervenir. Uno de los vecinos se acercó a la casa con la esperanza de evitar una tragedia, pero al llegar, encontró la puerta completamente cerrada. Tocó, llamó por teléfono, pero nadie respondió. Luego, los vecinos alertaron a la policía al escuchar los gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda desde dentro de la casa. Su voz se escuchaba clara y llena de dolor. A las 9:42 p.m., la Secretaría de Seguridad de Juárez recibió una llamada de emergencia. El reporte indicaba que dentro de la casa, claramente un joven estaba atacando a su padre. También señalaron que la voz del chico sonaba como la de un adolescente, mientras que la del hombre era claramente de un adulto. Cuando finalmente llegaron los oficiales al lugar, ya era demasiado tarde. Pasó aproximadamente 1 hora, y el ambiente que antes estaba lleno de gritos, ahora estaba completamente en calma.
No se escuchaba nada. Los oficiales fueron a revisar esa zona. Tocaron puerta por puerta, tratando de hablar con los vecinos, pero nadie abrió. Hasta que después, una mujer se acercó y les dio la dirección exacta. Los gritos provenían de la casa número 202. Los oficiales llegaron a la casa y al tocar la puerta, fueron recibidos por un joven con voz suave, asegurándoles que todo estaba bien. La situación fue reportada por vecinos de otra dirección, no la de esta casa. Los oficiales no notaron señales claras de conflicto y no escucharon más ruido, así que no insistieron en entrar ni continuaron investigando. Tras unos minutos en el área y caminar por la calle con sirenas y luces intermitentes, la patrulla se retiró de la escena. A las 10:22 p.m., el llamado de auxilio terminó oficialmente. Durante el resto de la noche, no hubo nuevos reportes de incidentes. Sin embargo, algo inquietó a algunos vecinos. Una música a alto volumen empezó a sonar desde esa misma casa. Para algunos era una señal extraña y preocupante, pero nadie dijo nada. A la mañana siguiente, Brandon salió de su casa y fue visto por un vecino en un estado de gran miedo. El joven estaba desnudo, descalzo, desorientado, hablando solo y solo cubierto por un pequeño paño que apenas tapaba su cintura. Lo más impactante era que el paño tenía manchas de sangre que nadie notó. Cuando el vecino le preguntó si estaba bien y qué había pasado, Brandon no respondió, ni siquiera saludó. Nadie en el vecindario podía imaginar la gravedad de la tragedia que estaba por descubrirse. Según fuentes periodísticas, alrededor de las 5 de la tarde, el joven fue a una tienda a comprar comida para perros. Al salir, se sentó afuera y comenzó a comer lo que había comprado. 2 policías que patrullaban el área fueron alertados sobre la escena. Sin saber quién era ni qué había pasado, se acercaron a él. De repente, el joven pronunció una frase que heló la sangre de los oficiales. Les dijo que había terminado con la vida de todos los miembros de su familia. Aunque dudaron de sus palabras, los oficiales no pudieron ignorarlas y decidieron detenerlo mientras iniciaban una investigación. Sin embargo, durante la detención, Brandon cambió de actitud. Se volvió agresivo, golpeó a uno de los oficiales en el rostro e intentó escapar, pero no lo logró. Fue sometido en el lugar y arrestado bajo orden en San Pedro. Mientras tanto, las autoridades de la Agencia Estatal de Investigación se dirigieron a la casa de 2 pisos que el joven señaló como el lugar de la verdad. Con la orden de registro en mano, entraron a la casa. Lo que encontraron ahí fue una escena de verdadero horror que nadie pudo olvidar. Había manchas de sangre en varios lugares dentro de esa dirección. Tanto en la planta baja como en el segundo piso, había huellas que llevaban a 2 baños de la casa. Siguiendo las pistas, los agentes encontraron una escena escalofriante. En el baño de la planta baja hallaron los cuerpos sin vida de Carolina y sus 2 hijas, de apenas 4 años y 6 meses. Todas tenían múltiples heridas causadas por objetos punzantes. En el baño del piso superior estaban los cuerpos de Mónica, la madre de Brandon, y su pareja, Gaurdenio. Todo indicaba que fueron atacados uno a uno y luego colocados en esas posiciones dentro del baño. Un cuchillo fue confiscado en la escena. Las autoridades creen que fue el arma homicida. El gobierno comenzó a reconstruir la historia del joven y poco a poco el rompecabezas empezó a armarse. Las declaraciones de Brandon sobre lo que sucedió esa noche fueron realmente impactantes. Dijo que aquella tarde, después de salir de casa, se encontró con un viejo amigo. Este comenzó a consumir drogas con él. Horas después, volvió en un estado completamente cambiado. En medio del caos y los efectos fuertes de la droga, empezó a discutir con su madre. Según contó, en ese momento levantó la mano y el padrastro presenció la escena. Enfurecido, amenazó con internarlo en un centro de rehabilitación y esta vez que estuviera hospitalizado por 1 año. Distante y plenamente arrepentido. En su enojo, Brandon bajó las escaleras, cerró la puerta con llave y fue directo a la cocina a tomar un cuchillo. En medio del caos, se volvió contra su padrastro y atacó sin parar. Luego, apuñaló a su madre hasta matarla. En ese momento,
Carolina comenzó a gritar desesperadamente por la ventana. Gritaba pidiendo ayuda, pero nadie intervino. Brandon bajó al cuarto donde estaban su pareja y las niñas. Golpeó la puerta con fuerza, pero no sirvió de nada. Intentó abrirla hasta que la puerta se rompió. Al entrar, atacó a ella. Después de hacerlo, el joven intentó ocultar lo que había pasado. Puso la música a todo volumen con la intención de ganar tiempo, pero pronto se dio cuenta de que la situación era más difícil de lo que pensaba. Luego, en total, había 5 cuerpos que él había escondido. Pensó en enterrarlos, pero eso simplemente no era posible. En ese momento, existían 2 versiones diferentes de lo que ocurrió después. Algunos medios reportaron que Brandon, todavía con sangre en el cuerpo, decidió tomar una ducha como si eso pudiera borrar el horror que había vivido. Se liberó de las ataduras. Luego, robó dinero de su madre y fue a beber al bar como si nada hubiera pasado. En una versión aún más oscura, el joven estaba completamente fuera de sí. Arrastró los cuerpos al baño de la casa e intentó ocultarlos allí. Luego, el sueño lo venció. Sea cual sea la verdad, lo único claro es que esa noche durmió junto a los cuerpos de Carolina y sus hijas, y al amanecer, al abrir los ojos y ver lo que había hecho, se sorprendió y trató de huir. Según la investigación, el crimen ocurrió entre las 10 de la noche del sábado y las 7:30 de la mañana del domingo. Los investigadores llegaron al centro de rehabilitación donde Brandon había estado internado durante los últimos 3 años para buscar respuestas, ver si había alguna señal previa, algo que indicara un plan o una mínima advertencia que permitiera prever la tragedia. Pero en cambio, según el informe del centro, durante todo ese tiempo, el joven no mostró ningún comportamiento violento. Al contrario, parecía tranquilo, conversaba con otros pacientes, participaba en terapias y tenía una actitud progresiva. Los oficiales revisaron videos de 45 cámaras de seguridad instaladas dentro y alrededor del lugar, pero no detectaron nada inusual. No hubo amenazas, ni crisis, ni gestos que anticiparan lo ocurrido. Sin embargo, la investigación reveló una verdad principal. Fue la madre quien solicitó el alta y el cuidado médico anticipado. Brandon no había completado su tratamiento. Aún le quedaban varias semanas de tratamiento y control emocional. Pero tras múltiples consultas, se observó que estaba tranquilo y en paz, y finalmente creyeron en lo que decía. El joven prometió que había cambiado, que había dejado las drogas y quería compensar el tiempo perdido con sus hijas. Confiando en él, Mónica lo dejó salir del centro antes de tiempo. Nadie notó nada extraño en su comportamiento, pero todo era solo apariencia. Los expertos comenzaron a elaborar hipótesis sobre el posible motivo emocional detrás del crimen. Se planteó la hipótesis de que el joven de 23 años actuó impulsado por un profundo resentimiento hacia algunos miembros de su familia. Creía injusto que lo mantuvieran encerrado contra su voluntad. Esa herida oculta pudo haber sido el detonante para liberar su furia, un impulso brutal que terminó con la vida de quienes intentaron salvarlo. Las autoridades nunca explicaron cómo Brandon recorrió el pueblo, unos 40 kilómetros desde su casa hasta la tienda donde lo encontraron. La tragedia conmocionó profundamente a toda la comunidad. El horror de la cadena de crímenes dejó una marca imborrable en los vecinos, no solo por la magnitud del hecho, sino también porque se sintieron impotentes al no poder hacer mucho más. Los vecinos lamentaron que una vez más se repitiera una historia donde la violencia familiar no se trató con la seriedad necesaria. Algunos expresaron su frustración por el hecho de que, en situaciones como esta, la policía solo dice que no pueden intervenir sin pruebas claras o sin permiso para entrar. El 20 de octubre de 2021, familiares y amigos se reunieron en varias capillas de despertar en el centro de Monterrey para despedir a Carolina y sus 2 hijas. El funeral se celebró al día siguiente en Monterrey para despedir a Carolina y sus 2 hijas. El funeral se realizó al día siguiente en el Panteón Templo, donde fueron enterradas juntas, acompañado de muestras de cariño y solidaridad por parte de la comunidad. Cabe destacar que el caso del padrastro tenía características que incluso sorprendieron a su propia familia.
Él era conocido a través de los medios y redes sociales, donde sus seres queridos encontró a su padrastro después de muchos años sin saber nada de él. Según el informe, el hombre había estado casado antes y era padre de 4 hijas adolescentes. Sin embargo, a principios de 2017, se fue repentinamente de la casa, regresó con su esposa y sus hijas, comenzando una nueva vida. Construyó esa nueva vida junto a Mónica y su familia, con quienes ella vivió hasta el trágico desenlace. Durante casi 5 años, sus seres queridos no supieron nada de Gaurdenio. Su esposa lo buscó incansablemente con la esperanza de que asumiera su responsabilidad como padre y apoyara a sus hijas, pero no recibieron noticias de él hasta el día del crimen. A pesar del abandono y la distancia, la detención de Gaurdenio se llevó a cabo en la casa donde antes vivía con su esposa e hijas. Ellos, claramente decepcionados, mostraron solidaridad con el resto de las víctimas y expresaron su deseo de que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable de esta tragedia. La audiencia del joven se llevó a cabo casi una semana después del crimen. Desde el principio, la defensa pidió más tiempo para presentar nuevas pruebas, especialmente los resultados de una evaluación psiquiátrica, con el fin de argumentar que el joven no estaba en condiciones mentales para enfrentar un juicio. Según su abogado, en ese momento la verdad era que Brandon no tenía plena capacidad para actuar. En la audiencia, él se mostró inquieto, se negó a participar y se desconectó 2 veces en un claro intento de evitarlo. Finalmente, tras ser persuadido, aceptó continuar y declaró que sabía lo que había hecho. Directo al punto, se declaró culpable. El juez asignó un psiquiatra para evaluar el estado mental de Brandon y determinar si era inimputable. Sin embargo, fue acusado de asesinato y homicidio intencional de mujeres. Como medida preventiva se emitió una orden de detención. Tras el análisis psiquiátrico, se concluyó que Brandon podría enfrentar un proceso penal y en mayo de 2024 se celebró el juicio oral penal. La Fiscalía General de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Crímenes y Feminicidios, presentó pruebas documentales, testimonios y grabaciones obtenidas con el rigor de la ciencia forense. Las pruebas demostraron que Brandon actuó con la intención de causar daño y quitar la vida a 5 personas, miembros de su familia. El crimen fue catalogado como un acto de odio, destacando que reflejaba animadversión hacia las víctimas femeninas, atacándolas solo por el simple hecho de ser mujeres. Finalmente, fue condenado a 205 años de prisión. Además, se le impuso pagar 16,000 días de salario mínimo como indemnización por daños y gastos funerarios. Está recluido en una prisión estatal y, dada la gravedad del delito que cometió, no tiene derecho a beneficios legales que permitan reducir su condena. Este no es un crimen aislado, sino una historia que se repite cada vez que la violencia se normaliza o se minimizan las alertas. Lo que ocurrió no solo destruyó una familia, sino que expuso todo lo que falló antes, ignorando las señales, el dolor callado y la ayuda que nunca llegó. Quizás, si alguien hubiera podido intervenir a tiempo, hoy contaríamos otra historia. El caso se cerró, y lo único que quedó tras los muros de la prisión fue la imagen de un joven cuyos sueños se habían reducido a cenizas, mientras que bajo las lápidas yacía una familia desaparecida para siempre. Todo comenzó con un pequeño descuido, un paso en falso hacia la adicción, y poco a poco la oscuridad se volvió más densa, hasta apagar por completo la luz del afecto familiar. Tal vez esta tragedia sea un recordatorio para todos nosotros. El ser humano puede resistir la adversidad, puede superar la pobreza, pero si se abandona a sí mismo en el alcohol, en el humo, en la embriaguez de la inconsciencia, entonces es él mismo quien abre la puerta para que entren los demonios. Y cuando eso sucede, no solo uno queda atrapado, sino que también quienes más lo aman terminan pagando con su propia vida. La existencia es frágil. Un instante de descuido basta para perderlo todo. Por eso, aprendamos a cuidarnos, a valorar las manos que aún sostienen la nuestra, porque a veces
Un pequeño gesto de lucidez es suficiente para salvar a una familia, un hogar y hasta una vida entera. El hombre que aparece en esta fotografía es Ronald Roldan, quien sembró el terror en el estado de Virginia cuando se reveló que era el eslabón clave en la misteriosa desaparición de la joven Bethany Decker en el año 2011. Detrás de aquel rostro aparentemente sereno, se escondía un pasado lleno de violencia, control y obsesión, hasta que, en un arranque de furia, empujó a Bethany, quien en ese momento estaba embarazada, y le arrebató la vida. Durante casi una década, el caso permaneció envuelto en la neblina de mentiras, mensajes falsificados y un silencio aterrador. Y cuando finalmente la verdad salió a la luz, la opinión pública no solo se indignó ante la crueldad de Ronald, sino que también quedó marcada por la trágica historia de una mujer joven atrapada en una relación tóxica. Si quieres conocer todos los detalles de este estremecedor relato, quédate con nosotros hasta el final del video. Es increíble saber que todavía hay más de 200,000 casos de homicidio sin resolver en Estados Unidos. El daño emocional que sufren las familias de las víctimas es inimaginable. La familia de Bethany Decker también ha soportado este dolor durante casi una década. Ella tenía apenas 21 años. Bethany estaba pasando por un momento difícil, joven, embarazada y abrumada. Luego, sin ninguna advertencia, desapareció. No había pistas claras, solo incontables hipótesis. Durante años, su familia no tuvo respuestas ni un cierre. Pero todo cambió cuando un caso a casi 150 millas de Virginia se convirtió inesperadamente en la clave para descifrar el misterio. El caso desgarrador y desconcertante de Bethany Decker dejó un impacto duradero en la gente de Virginia. Esta historia también subraya que a veces el peligro está más cerca de lo que creemos. Bethany y el pequeño John nacieron el 13 de mayo de 1989 en Fredericksburg, Virginia. Su madre, Kim Nelson, la describía como una niña alegre y siempre sonriente. Como la mayor de 3 hermanos, Bethany tenía 2 hermanos menores y era conocida como una hermana responsable y confiable. Siempre apoyaba, era segura de sí misma y siempre se preocupaba por sus hermanos. Tras graduarse de la secundaria con excelentes notas, Bethany se inscribió en la Universidad George Mason en Fairfax, especializándose en cambio global y economía. Sus amigos la describían como una persona muy inteligente y capaz. Era del tipo de estudiante que podía escribir un ensayo de calidad la noche antes de entregarlo. Una habilidad impresionante que muchos, incluyéndome a mí, desearíamos tener al producir contenido sobre crímenes reales. Bethany también era conocida por su alta concentración y capacidad de manejar múltiples tareas, pudiendo trabajar a tiempo completo y estudiar a tiempo completo en la universidad al mismo tiempo. A pesar de su apretada agenda, brillaba en ambos aspectos. Según sus amigos, conoció a un hombre llamado Emil Decker, justo cuando empezó en la Universidad George Mason, y su relación surgió de inmediato. Emil servía en la Guardia Nacional y se preocupaba mucho por Bethany. Prestaba atención a los pequeños detalles que ella mencionaba y siempre hacía todo lo posible por cumplirlos. La familia de Bethany quería mucho a Emil y decía que no podían imaginar a alguien más adecuado para ella. Su relación avanzó rápido y no mucho después, Bethany quedó embarazada del hijo de Emil. Un momento feliz para ambos. Bethany siempre soñó con formar una familia con el hombre que amaba. Así que convertirse en madre fue como un sueño hecho realidad. En 2009, se casaron y 6 meses después, dieron la bienvenida a un niño sano llamado Kai. Durante ese tiempo, Bethany continuó estudiando en George Mason y se mantenía con su trabajo. Pero su matrimonio con Emil no era tan perfecto como ella había imaginado. Las misiones militares de Emil lo mantenían lejos de casa por largos periodos. Rara vez estaba presente. Justo después del nacimiento de Kai, Emil fue desplegado a Afganistán con su unidad, lo que significó que Bethany tuvo que mudarse a Maryland con el bebé para vivir con los padres de Emil.
La pareja comenzó a sentir una creciente presión al ser padres. La presión financiera y la prolongada distancia comenzaron a afectar su relación poco a poco. Mientras Emil estaba desplegado en el extranjero, Bethany seguía adelante. Continuaba estudiando y trabajaba medio tiempo en un restaurante italiano en Centerville, Virginia. Durante ese tiempo, Bethany empezó a preguntarse si ella y Emil se habían casado apresuradamente. Incluso consideró pausar la relación para reflexionar sobre sus opciones. Aunque eso le dolió a Emil, él estaba dispuesto a dejarla ir si eso era lo que ella realmente quería porque la amaba, incluso si eso significaba terminar su matrimonio. Después de que Emil regresó de Afganistán, Bethany decidió mudarse a un apartamento cerca de su trabajo en Ashburn, Virginia, donde se desarrolla la mayor parte de esta historia. En ese momento, Bethany conoció a alguien nuevo. Este evento marcó el comienzo de un giro importante e irreversible en su vida, mientras trabajaba en una persona nueva. Este evento marcó el comienzo de un giro importante e irreversible en su vida. Mientras trabajaba en un restaurante italiano, Bethany se encontró por casualidad con Ronald Ralden, de 31 años. Ronald, originario de Bolivia, también trabajaba en ese restaurante y rápidamente se hicieron cercanos. No pasó mucho tiempo antes de que Bethany comenzara una relación extramatrimonial con Ronald, aunque seguía siendo la esposa legal de Emil, aunque estaban separados. Según los amigos de Bethany, ella estaba pasando por una etapa difícil en su vida. Era joven, con muchas responsabilidades, problemas económicos y se sentía. Algunos creen que se acercó a Ronald solo porque anhelaba un cambio, algo diferente a la vida con la que luchaba día a día. Sin embargo, Ronald no era lo que Bethany realmente necesitaba. Aunque él podía ser encantador y seductor, también era muy emocional e impredecible. Amigos dijeron que intentaba controlar a Bethany, queriendo estar siempre al tanto de su vida y planes. Muchos se sentían incómodos con esa relación y creían que él tenía una influencia negativa sobre ella. Pero Bethany no pensaba así. Ella solo buscaba a alguien con quien desahogarse, alguien que pudiera aliviar su soledad. Finalmente, Ronald se mudó con Bethany y su pequeño hijo. A pesar de las preocupaciones de sus amigos, su relación se volvió más seria, pero también aumentaron los comportamientos preocupantes de Ronald. Según varias fuentes, Ronald era conocido por ser controlador, celoso y frecuentemente agresivo. Incluso se sospechaba que había lastimado a Kai, el hijo de Bethany. Los allegados notaron que Kai parecía tener miedo cerca de Ronald, y en algún momento, el niño apareció con un ojo morado. Es alarmante imaginar que un hombre adulto, especialmente uno que ya tiene hijos de una relación anterior, pueda dañar a un niño indefenso. Esto dice mucho sobre la verdadera naturaleza de Ronald. Desde el principio, la relación entre Bethany y él parecía un error. Aunque al principio ella no notó las señales de alerta, el miedo finalmente comenzó a aparecer. Ella incluso confesó la infidelidad a Emil, mostrando arrepentimiento por cómo habían sucedido las cosas. Emil claramente estaba herido, pero en lugar de enojarse, instó a Bethany a arreglar las cosas entre ellos antes de que todo se saliera de control. Bethany se dio cuenta de que necesitaba salir de esa relación tóxica y potencialmente peligrosa con Ronald, ya sea alejándose o buscando eliminarlo de su vida. Su madre, Kim, incluso la ayudó a planear una escapatoria. Pero a mediados de enero de 2011, la relación entre Bethany y Ronald había llegado a su punto más alto. Ella estaba embarazada de él. Curiosamente, Emil la vio antes que nadie en ese momento, porque habían planeado encontrarse en el aeropuerto para ir a Hawái. Sin embargo, su relación ya había perdido sentido para entonces. Tanto Bethany como Emil sabían que todo estaba por terminar. Pero Emil no se enojó al enterarse de la infidelidad y el embarazo. En cambio, mantuvo la calma y siguió esperando una reconciliación. Para él, la infidelidad de Bethany no era algo decisivo. Creía que era solo una parte de un cuadro mucho más grande y complejo. Después de haber presenciado los horrores de la guerra, Emil solo estaba agradecido de estar vivo.
Él y Bethany viajaron a Hawái, y durante ese tiempo volvieron a comunicarse, conversaron, rieron, y su relación comenzó a volver a ser como antes. Por un breve momento, todo pareció cambiar para ellos. Al regresar del viaje el 28 de enero de 2011, Bethany fue a visitar a su abuela. Pasaron la tarde juntas, hablando sobre Hawái y actualizaciones de la vida. Bethany le confesó a su abuela cuánto se sentía abrumada por todo lo que estaba pasando. Luego Emil se unió a ellas y los tres compartieron una cena tranquila esa noche. Pero ese momento de calma no duró mucho. Bethany recibió una llamada de Ronald. Los detalles aún no están claros, pero su reacción fue inmediata y urgente. Al salir apresuradamente, le dijo a su abuela: «No sabes lo que me pasará si no vuelvo a casa». Trágicamente, esa fue la última vez que su abuela y Emil la vieron. Solo unos días después, el 2 de febrero, Emil fue desplegado nuevamente. Antes de salir de la casa de su abuela, Bethany le dijo que lo recogería en el aeropuerto. Pero el 2 de febrero, ella desapareció. Emil no tuvo otra opción que partir a su misión sin en el aeropuerto. Pero el 2 de febrero, ella desapareció. Emil no tuvo más opción que partir a su misión sin despedirse de la mujer que todavía amaba. Preocupado, llamó al restaurante donde trabajaba Bethany, pero al saber que ella no había ido a su turno, preocupado por esto, Emil contactó inmediatamente a la familia de Bethany y les dijo que algo no estaba bien. Pasaron varios días sin noticias de Bethany. Familiares y amigos intentaron muchas veces comunicarse con ella, pero ella no respondió ni llamadas ni mensajes. Esto hizo que su madre, Kim, se preocupara mucho y comenzara a sospechar que había algo más, algo no andaba bien. Esa sospecha aumentó cuando Kim empezó a recibir mensajes extraños supuestamente de Bethany. Mensajes que no sonaban para nada como ella. Al mismo tiempo, algunos amigos de Bethany también comenzaron a recibir mensajes raros en Facebook, que supuestamente eran de ella. El tono y la forma de expresarse eran incorrectos. Claramente algo no estaba bien. Esos mensajes no parecían de Bethany. Un lenguaje demasiado formal, lleno de frases torpes y errores ortográficos evidentes. Evidentemente, alguien más estaba suplantándola. Emil incluso recibió un correo electrónico supuestamente de Bethany, pero de inmediato sintió que no era ella. Con todos estos sucesos extraños y preocupantes, Kim pidió a los abuelos de Bethany, que vivían cerca, que fueran a revisar su apartamento. Cuando llegaron, notaron de inmediato que algo no estaba bien. El coche de Bethany estaba estacionado en una posición extraña. Una llanta estaba desinflada, algo que ella no hubiese dejado pasar. Los abuelos tocaron la puerta pero no obtuvieron respuesta. Al darse cuenta de que realmente algo estaba mal, decidieron llamar rápidamente al 911. Ese día, Bethany Decker, de 21 años, fue oficialmente reportada como desaparecida. Al principio, los investigadores pensaron que tal vez solo se había ido por su cuenta, quizás abrumada y necesitando espacio. Pero Bethany no era así. Ella no tenía intención de abandonar sus estudios o su trabajo. Eso nunca formó parte de su plan. Lo más importante es que tenía un hijo pequeño al que amaba profundamente y jamás lo habría abandonado. En ese momento estaba embarazada, por lo que era aún menos probable que desapareciera repentinamente para descansar. Lo que hacía todo aún más preocupante era que ya habían pasado 3 semanas sin noticias de ella. Durante todo ese tiempo, Bethany no contactó a nadie y su familia estaba cada vez más preocupada. Después de que se reportó su desaparición, la policía comenzó a revisar su actividad en el teléfono y en las tarjetas de crédito. Descubrieron que no había usado ninguna tarjeta desde el 29 de enero y que su teléfono se apagó justo después de las 2:08 de la tarde, justo después de que llamó a la empresa para coordinar un turno extra. Era inquietante que hubiera dejado de trabajar y de asistir a la universidad. Las autoridades también registraron el apartamento y el coche de Bethany, pero no encontraron señales de delito, ni pruebas claras que expliquen qué le había pasado. No había indicios de allanamiento. Todas sus pertenencias, incluido el pasaporte,
seguían en el apartamento y nada parecía fuera de lugar. Fue hasta marzo que las autoridades acudieron al público y pidieron ayuda al FBI. Ampliaron la búsqueda a áreas remotas y cuerpos de agua, y organizaron conferencias de prensa para compartir actualizaciones. El FBI también comenzó a analizar las implicaciones más amplias de la desaparición de Bethany. Los investigadores pronto se enfocaron en Emil, el último que se sabía había visto a Bethany. Por supuesto, él se convirtió en el principal sospechoso de un posible secuestro. Emil fue llevado de regreso a Virginia para ser interrogado. Como prometido esposo de Bethany y persona engañada, fue visto como un sospechoso con posible motivo. Pero no había pruebas concretas relacionadas con su desaparición. De hecho, Emil tenía una coartada sólida y realmente estaba preocupado por la seguridad de Bethany. Cooperó plenamente con los investigadores e incluso accedió a hacerse la prueba del polígrafo. Durante todo este proceso, Emil se mostró abierto con las autoridades y fue tratado justamente mientras las sospechas poco a poco se disipaban. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para asegurar la seguridad de Bethany. Mientras tanto, la investigación seguía estancada de forma frustrante. Los detectives constantemente se encontraban con callejones sin salida, y mucha gente se mostraba cada vez más molesta, porque el caso seguía clasificado como una desaparición en lugar de un posible delito. Esto llevó a críticas porque algunos pensaban que la policía no tomaba el caso en serio. Pero todo comenzó a cambiar cuando apareció un nombre desconocido: Ronald Ralden. Los investigadores decidieron llamar a Ronald para interrogarlo. Casi de inmediato, descubrieron que él, y no Emil, fue la última persona en ver a Bethany. Ronald afirmó que él y Bethany ya no mantenía contacto con él y él se había mudado del apartamento de ella. Le dijo a la policía que la última vez que la vio fue el 29 de enero y que ella parecía tranquila y serena. Él la vio el 29 de enero y ella parecía calmada y serena. Según las grabaciones de vigilancia y los registros, Ronald salió del apartamento de Bethany esa tarde y retiró dinero de un cajero automático a las 4:26 p.m. Luego, se mudó con su exnovia Danielle, madre de sus 2 hijos. Ronald también le envió 2 mensajes a Bethany, uno a las 4:01 p.m. y otro a las 4:31 p.m. para decirle dónde estaba. Después, la policía allanó la casa de Ronald bajo orden judicial, pero otra vez no encontraron nada fuera de lo común. Sus dispositivos no mostraban evidencia incriminatoria y no había señales de lucha en la casa. Sin embargo, las autoridades siguieron investigando. Se sorprendieron al descubrir los antecedentes penales de Ronald, pero ninguno tenía relación directa con la desaparición de Bethany. Pasaron días, luego meses, luego años, y el caso de Bethany comenzó a caer en el olvido. Las pistas eran escasas y aún no había pruebas físicas. Quienes querían a Bethany sufrieron mucho por el silencio y la desesperada búsqueda de respuestas. En el Día de la Madre de 2012, su familia se reunió para celebrar su 23 cumpleaños. Llevaron un pastel grande de 3 pisos, su color favorito, intentando recordarla mientras la justicia seguía sin hacerse presente. Desde la desaparición de Bethany en noviembre de 2012, su caso ha sido cubierto por varios medios, incluyendo True Crime Daily e Investigation Discovery. En un esfuerzo por atraer la atención pública y encontrar nuevas pistas, se asignó un nuevo investigador al caso, lo que dio nueva esperanza a su familia. Pero a pesar de estos esfuerzos, no hubo avances significativos. Luego, en noviembre de 2014, casi 3 años después de la desaparición de Bethany, un caso no relacionado cambió por completo la dirección de la investigación. El 12 de noviembre de 2014, en Carolina del Norte, una mujer llamada Vicky Willoughby llamó al 911. Ella declaró que había disparado a su novio en defensa propia. Según Vicky, él la atacó por detrás, la golpeó con fuerza antes de intentar huir. Para protegerse y detenerlo, ella sacó un arma oculta y disparó. Pero la situación empeoró. Lograron quitarle el arma a Vicky y le dispararon 3 veces más. A pesar de estar gravemente herida,
Vicky logró salir de la casa y usar el teléfono de una vecina para llamar al 911. Los servicios de emergencia respondieron de inmediato. Al llegar, presenciaron una escena aterradora e inesperada. El novio de Vicky, Ronald Ralden, resultó ser uno de los involucrados en la búsqueda de Bethany. Las autoridades lo arrestaron en el acto y Vicky fue llevada al hospital con heridas graves. Finalmente se recuperó por completo, aunque el incidente le causó ceguera permanente en un ojo, mientras que Ronald enfrentó cargos por intento de asesinato. Más tarde, esos cargos fueron retirados tras un acuerdo de culpabilidad. Sorprendentemente, él solo cumplió 6 años de prisión por casi matar a Vicky, una sentencia que muchos consideraron insuficiente. Tras la condena, la Agencia de Inmigración y Aduanas decidió que Ronald sería deportado a Bolivia una vez cumplida la condena. Después del ataque, Vicky habló públicamente sobre los horrores que sufrió a manos de Ronald. Vicky contó que él solía amenazarla con frases como «He hecho desaparecer a gente». Cuando Vicky lo confrontó sobre sus sospechas de que él podría estar involucrado en la desaparición de Bethany, su miedo ante la naturaleza violenta e impredecible de Ronald creció aún más. Después de sufrir tanto a manos de Ronald, Vicky se comprometió a asegurarse de que él nunca pudiera dañar a otra mujer, especialmente hasta el punto de quitarle la vida. Compartió su historia públicamente. Apareció en varios programas de noticias e incluso en el programa Dr. Phil para relatar ese horror. Durante ese tiempo, conoció a Kim, la madre de Bethany, y ambas rápidamente formaron un vínculo estrecho. Kim realmente valoró el coraje y la determinación de Vicky, especialmente en su lucha por la justicia para Bethany. Con esta nueva información, los investigadores profundizaron en el pasado de Ronald, especialmente en su relación con Bethany, y lo que descubrieron fue realmente preocupante. Antes de salir con Vicky, Ronald había tenido una relación con una mujer llamada April, quien presentó una denuncia contra él por agresión, incluyendo empujarla por las escaleras, golpearla y tratarla cruelmente. Aunque las acusaciones eran muy graves, fueron desestimadas después de que Ronald pagara $2,500. Cuando finalmente las autoridades se acercaron a él por la desaparición de Bethany, reaccionó con hostilidad y se negó a cooperar. Esta reacción confirmó las sospechas de los investigadores. No fue hasta noviembre de 2020, casi 9 años después de la desaparición de Bethany, que Ronald Ralden, entonces de 42 años, recibió una orden de arresto oficial relacionada con su caso. Esto fue resultado de un análisis más profundo de la actividad en redes sociales de Bethany, desde el momento de su desaparición. Los investigadores descubrieron que la misma dirección IP se había usado para acceder a las cuentas de Facebook de Bethany y Ronald. Esto sugiere que Ronald pudo haber enviado mensajes a Kim, amiga de Bethany, e incluso a Emil, para crear la ilusión de que Bethany seguía viva, cuando en realidad ella había fallecido. Es desconcertante por qué las autoridades no revisaron su actividad en redes sociales justo después de su desaparición. Esperar 9 años parece demasiado tiempo, y es sorprendente que aún quedaran pruebas útiles después de tanto retraso. Inicialmente, Ronald fue acusado de secuestro de Bethany y luego de homicidio en segundo grado. Él no se declaró culpable. Tras 2 aplazamientos, el juicio finalmente se fijó para enero de 2023. Sin embargo, en noviembre de 2022, Ronald finalmente confesó el homicidio. Ronald logró un nuevo acuerdo de culpabilidad, esta vez para eliminar los cargos por abuso infantil. Claramente tenía el hábito de hacer daño a las mujeres y negociaba para declararse culpable. Según el acuerdo, debía relatar en detalle lo ocurrido el 29 de enero de 2011. Declaró que durante una discusión en su apartamento, empujó enojado a Bethany, que estaba embarazada. Ella cayó, golpeó su cabeza contra el alféizar de la ventana y murió en el acto. Según Ronald, revisó el pulso, pero, aterrorizado, no llamó al 911. En cambio, colocó el cuerpo de Bethany en una bolsa de basura de árbol de Navidad y lo tiró en la trituradora de basura del edificio.
Si entendemos literalmente su versión, algo que yo no hago, allí debería terminar todo. Ronald se había confesado, ¿verdad? No exactamente. Él niega haber usado la cuenta de Facebook de Bethany para enviar mensajes a sus seres queridos. Entonces, ¿quién realmente lo hizo? Oficialmente, la respuesta aún se desconoce, pero honestamente, ambos sabemos lo que pudo haber pasado. Los fiscales confían en que Ronald tendrá que enfrentar la justicia por sus horribles acciones. A pesar de la falta de pruebas contundentes y de no contar con un cuerpo, su historial de abuso contra mujeres hace difícil creer que la muerte de Bethany fuera solo un trágico accidente. El 21 de febrero de 2023, Ronald recibió la pena máxima por este delito. Fue condenado a 40 años de prisión, aunque el acuerdo de culpabilidad le permite salir en libertad condicional tras 12 años, es decir, podría salir alrededor de 2035. Sin embargo, si comete otro delito mientras está preso, el acuerdo quedará anulado y tendrá que cumplir los 40 años completos. La sentencia dejó a la familia de Bethany profundamente dolida. Durante casi una década, se aferraron a la esperanza de que ella todavía estuviera viva. Pero solo minutos después en la corte, esa esperanza se desvaneció al conocer la cruda verdad. Es desgarrador imaginar lo que la familia de Bethany tuvo que soportar mientras estaban en la sala del tribunal, viendo al responsable de su muerte caminar sin recibir ninguna justicia. Toda la experiencia fue realmente triste. La pregunta que sigue persiguiendo a todos es, ¿por qué? ¿Qué hizo realmente Ronald? Con su pasado y cómo trataba a las mujeres, nadie cree que fue un accidente. Pero, ¿por qué mató a la mujer que estaba esperando su hijo y lo hizo de manera tan cruel? Según lo que he recopilado, es posible que haya descubierto que Bethany estaba retomando la relación con Emil, algo que iba en contra de su obsesiva necesidad de controlar su vida. Tal vez la parte más trágica de este caso es que el cuerpo de Bethany todavía no ha sido encontrado. La ausencia de un lugar de descanso sigue atormentando a sus seres queridos. Un recordatorio constante de lo que han perdido. Nunca sabrán con certeza qué le pasó, ni podrán darle paz. Otra víctima, Victoria, también sufrió mucho a manos de Ronald. Sin embargo, su terrible experiencia finalmente ayudó a llevarlo ante la justicia. Solo puedo esperar que tanto la familia de Vicky como la de Bethany estén comenzando a superar este dolor inimaginable. Se siente como vivir una pesadilla. Lo que le pasó a Bethany es realmente terrible, pero quizás sus seres queridos puedan encontrar algo de paz al saber que el reincidente responsable está tras las rejas, al menos por ahora. Finalmente, Emil se vio obligado a presentar el divorcio solo porque el cuerpo de ella nunca fue encontrado. Ahora él tiene la custodia total de su hijo y está criando al niño sin la mujer que debería estar a su lado. Emil es un padre dedicado, siempre brindándole a su hijo amor y cuidado. Pero es desgarrador saber cuánto le fue arrebatado a ese niño. Crecer sin la madre cerca por un acto de violencia sin sentido. Bethany Decker era una joven con muchos sueños y ambiciones. Pero una decisión importante cambió todo. La muerte de Bethany Decker no solo cerró una vida truncada, sino que también dejó una amarga lección para todos nosotros. Una relación que parecía ofrecer refugio se transformó en una red de violencia, celos y control, hasta que, en un instante de ceguera, el agresor le arrebató la vida a la joven y al hijo que nunca llegó a nacer. Detrás de todo ello estaba también la traición, que destrozó la confianza y convirtió el amor en la chispa de una tragedia. Este caso nos recuerda que la traición y la violencia solo dejan ruinas, pérdidas y vacíos imposibles de llenar. Por eso, cada persona debe aprender a valorar la confianza, a tener el coraje de escapar de las relaciones tóxicas y a preservar el amor como un espacio de sinceridad y de paz. La mujer que apareció en esta entrevista es Janelle Potter, la mente maestra detrás de una masacre que conmocionó la tranquila área rural de Tennessee en 2012. Con su apariencia frágil, voz suave y ojos siempre teñidos de tristeza,
nadie sospecharía que ella fue la responsable de las trágicas muertes de la joven pareja Billy Payne y Billie Jean Hayward, quienes fueron brutalmente asesinados en su propio hogar, mientras su hijo de 7 meses aún yacía en los brazos de su madre sin vida. Lo que hace que este caso sea inquietante no es solo la brutalidad, sino también la forma en que Janelle, a través de mentiras, identidades falsas y un odio alimentado en cada línea de comentarios en Facebook, manipuló a sus padres e incluso a su amante para convertir rencores en línea en un asesinato a sangre fría en la vida real. Si quieres entender por qué una disputa virtual pudo llevar a una tragedia real, quédate hasta el final de esta desgarradora historia. En 2012, un brutal doble crimen que involucró a 2 jóvenes padres conmocionó a la unida y pacífica comunidad de Mountain City, Tennessee. 4 personas estuvieron finalmente implicadas en este horrendo acto, aunque 3 de ellas fueron vistas más tarde como manipuladas por alguien con un plan profundamente calculado. El caso de Janelle Potter es un ejemplo inquietante de lo que puede suceder cuando la protección obsesiva y el control desenfrenado se salen de control, llevando a consecuencias devastadoras. Janelle Potter nació el 17 de enero de 1982 en un suburbio de Filadelfia, Pensilvania. Fue la menor de 2 hermanas, hija de Marvin y Barbara Potter. Barbara trabajaba como secretaria en una pequeña empresa minorista, mientras que Marvin era un ex-marín. Janelle creció junto a su hermana mayor, Christina, quien le llevaba 6 años. Pero desde el principio, la relación entre las 2 hermanas fue complicada y tensa, en gran parte debido a cómo sus padres manejaban las cosas. Janelle nació prematuramente y desde su primer día, fue frágil y frecuentemente enfermaba. Sus padres la trataban con extremo cuidado y precaución, protegiéndola en todo momento. Era su hija menor y más querida. Se le permitía hacer lo que quisiera. Se le perdonaba todo siempre que estuviera feliz y sonriendo. Christina, la hija mayor, se esperaba que ayudara a cuidar de su hermana menor. Por insistencia de sus padres, era más una cuidadora que una hermana. Se esperaba que atendiera cada capricho de Janelle. A medida que crecía, Christina comenzó a resentir este arreglo injusto. Quería tiempo y espacio para sí misma, pero cuando se quejaba, la regañaban y disciplinaban. En la casa de los Potter, Janelle era el centro de todo. Era constantemente alabada, mimada, tratada como princesa y llevada a creer que era verdaderamente especial. Mientras tanto, sus padres controlaban estrictamente cada aspecto de su vida desde una edad temprana, haciendo todo lo posible para protegerla incluso del más mínimo error o riesgo. Debido a esto, Janelle creció en una especie de vacío emocional, privada de la oportunidad de aprender a través de la experiencia o enfrentar las consecuencias naturales de sus acciones. A medida que Janelle crecía, Marvin y Barbara comenzaron a enfocarse casi exclusivamente en ella, descuidando gradualmente a Christina. Christina se desvaneció en el fondo. Se le dejó valerse por sí misma y luchaba por recibir siquiera un ápice de la atención de sus padres. Trabajaba duro en la escuela, obtenía las mejores calificaciones, participaba activamente en deportes y danza y tuvo éxito en muchos sentidos. Pero sus logros eran ignorados o minimizados. Nada de lo que hacía parecía importar. Por otro lado, Janelle sabía perfectamente que era la favorita. Incluso siendo una niña pequeña, comenzó a probar los límites solo para darse cuenta de que, para ella, no había límites en absoluto. Mentía frecuentemente, y nadie la castigaba por ello. Si algo se rompía o dañaba, culpaba a su hermana, y sus padres le creían sin dudar. Christina era la que recibía regaños o castigos, incluso cuando no había hecho nada malo. A la edad de 10 años, a Janelle le diagnosticaron diabetes tipo 1, lo que solo intensificó el nivel de control y monitoreo que sus padres le imponían. Su sobreprotección se volvió abarcadora. Bárbara, en particular, tomó la delantera en esto, con Marvin cediendo en gran medida a sus decisiones.
No se le permitía a Janelle pasar tiempo al aire libre con compañeros de su edad. No se le permitía ir a ningún lado sola. Nunca se la dejaba sin supervisión. Una vez que comenzó la escuela, Janelle rápidamente tuvo dificultades académicas. Los maestros la encontraban desenfocada, desatenta y poco dispuesta a esforzarse. Pero sus padres se negaban a aceptar esto. Culpaban a sus problemas de salud o afirmaban que los maestros tenían prejuicios contra ella. Nunca la regañaban por malas calificaciones y constantemente le aseguraban que el trabajo escolar no importaba realmente. Janelle nunca encajó verdaderamente en la escuela. Frecuentemente chocaba con sus compañeros, inventaba historias, delataba a los maestros y causaba pequeños problemas, siempre culpando a otros. Bárbara y Marvin estaban en la escuela casi a diario, confrontando a los maestros y otros estudiantes, exigiendo que su hija fuera tratada como reina y acomodada en todas las formas posibles. Para la mayoría de las personas a su alrededor, Janelle parecía extremadamente mimada y completamente desagradable. Los maestros incluso sugirieron que fuera suspendida o expulsada por completo de la escuela, debido a los frecuentes arranques y enfrentamientos que causaba. Sin embargo, sus padres nunca veían nada malo. En sus ojos, la culpa siempre era de los demás. Su amada Janelle no podía hacer nada malo. Para ellos, era perfecta e incapaz de cometer errores. Mientras tanto, Cristina se graduó con honores y fue aceptada en una prestigiosa universidad. Pero sus padres nunca mostraron orgullo por sus logros. De hecho, apenas reconocían su existencia. Todo su mundo giraba en torno a su hija menor. Así que Cristina tomó las riendas. Consiguió un trabajo mientras estudiaba. Se mudó y se volvió financieramente independiente. Estaba cansada de ser el chivo expiatorio y poco a poco se distanció de la familia. A medida que Janelle crecía, se volvía cada vez más dramática, egocéntrica e inaccesible. Constantemente provocaba peleas, hacía exigencias y se quejaba. Rara vez iban a algún lugar sin su madre, quien siempre estaba lista para defenderla, sin importar la situación, y no dudaba en discutir con cualquiera que se atreviera a cuestionar a su hija. La familia Potter no era exactamente bien querida en su tranquilo vecindario suburbano. La gente a menudo los veía como extraños, y algunos incluso sentían lástima por Janelle, creyendo que el control abrumador de su madre había dañado severamente su bienestar emocional. Aún así, la mayoría de los vecinos preferían mantener la distancia para evitar cualquier drama o conflicto. Janelle se graduó de la secundaria con calificaciones por debajo del promedio, por lo que la universidad ni siquiera se consideró. Pero eso no parecía preocupar a Bárbara. Le dijo a Janelle que no necesitaba estudiar ni trabajar. Ellos podían mantenerla completamente, y Janelle estaba perfectamente contenta con eso. Sus días giraban en torno al televisor y la computadora, y nadie le ponía límites a su tiempo. Incluso en sus 20 años, sus padres mantenían un control estricto sobre cada aspecto de su vida. No se le permitía salir con compañeros, tener citas, ni siquiera conducir. Janelle no tenía amigos, carecía de habilidades sociales básicas y nunca tomaba decisiones por sí misma. No tenía noción de las consecuencias ni de la responsabilidad personal. Bárbara y Marvin justificaban su comportamiento como un acto de amor y protección, citando la frágil salud de Janelle. Janelle no se oponía. Se le daba total libertad de responsabilidad y rendición de cuentas. Sus padres solo la elogiaban y defendían, sin importar qué. En 2006, la familia Potter decidió mudarse a Mountain City, un pequeño y tranquilo pueblo en Tennessee, con una población de poco más de 3,000 habitantes. Era el tipo de lugar donde casi todos se conocían, y la tasa de criminalidad era extremadamente baja. A primera vista, parecía el lugar perfecto para una vida tranquila y sin preocupaciones. Compraron una casa modesta pero cómoda en un vecindario pacífico. Los recién llegados rápidamente atrajeron la atención de los lugareños. Los vecinos se acercaban para presentarse, ofrecer ayuda y parecían genuinamente ansiosos por conocer a la nueva familia en el pueblo. Inicialmente, las cosas fueron bien. Bárbara incluso hizo amigos con algunos vecinos.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a notar un comportamiento extraño en cada miembro de la familia. La hija adulta inicialmente parecía educada y accesible, pero si alguien no estaba de acuerdo con ella o le ofrecía la más mínima crítica, Janelle reaccionaba con estallidos dramáticos o crisis emocionales. Y su madre intervenía de inmediato para defenderla sin siquiera preguntar qué había pasado. Marvin se convirtió en un habitual en los lugares locales, a menudo visto tomando una bebida mientras contaba historias exageradas sobre su heroico pasado militar. La mayoría de estas historias eran muy embellecidas o completamente inventadas, y los lugareños pronto lo descubrieron. Aún así, lo trataban con amabilidad y, en broma, lo llamaban el narrador local. Janelle también intentaba hacer amigos, pero parecía no tener idea de cómo hacerlo. Finalmente, encontró una estrategia para obtener la atención que anhelaba al presentarse como alguien que necesitaba compasión. Comenzó a decirle a la gente que estaba gravemente enferma, afirmando que sufría de una serie de condiciones debilitantes e incurables. En un momento, incluso les dijo a las personas que le habían diagnosticado una enfermedad terminal y que no le quedaba mucho tiempo. La gente le creía y sentía una profunda lástima por alguien que pensaban que enfrentaba la muerte. Después de todo, ¿quién mentiría sobre algo así? Pero con el tiempo, a medida que seguía presentando nuevos diagnósticos no relacionados, la gente comenzó a sospechar. No pasó mucho tiempo antes de que muchos se dieran cuenta de que sus historias no cuadraban. A finales de la década de 2000, las redes sociales habían explotado en popularidad. Se convirtieron en un lugar donde la gente hacía amigos, se reconectaba con viejos conocidos e incluso encontraba parejas románticas. Janelle, aún mayormente confinada en casa, creó perfiles en múltiples plataformas y pasaba innumerables horas en línea cada día. Para ella, Internet se convirtió en una especie de puerta al mundo exterior. Realmente su única puerta. Le daba la ilusión de una vida social. Llenaba sus páginas con detalles inventados sobre sí misma, alardeando de logros falsos, pasatiempos inventados y un estilo de vida que sonaba todo menos mundano. Para su crédito, era muy creativa en cómo lo lograba. Janelle descargaba imágenes de internet, fotos de fiestas y conciertos, y cuidadosamente elegía aquellas donde los rostros estaban oscurecidos por luces coloridas o sombras. Luego editaba cada imagen con filtros y añadía leyendas que hacían parecer que ella había estado allí. A veces, incluso escribía publicaciones detalladas describiendo eventos completos que afirmaba haber asistido, con nombres, ubicaciones y una narración vívida. Todo parecía sorprendentemente convincente. Janelle rápidamente ganó atención en las redes sociales. Las personas que no la conocían en la vida real fácilmente creían en la historia que ella vendía, una llena de fiestas, viajes y emocionantes aventuras. Envió cientos de solicitudes de amistad cada día, y pronto, su perfil había atraído a miles de seguidores. Cada publicación y foto que compartía recibía docenas de me gusta y comentarios elogiosos, alimentando su ego exactamente como ella anhelaba. Había construido un mundo de fantasía entero donde era admirada, exitosa y constantemente rodeada de amigos cariñosos. Pero con el tiempo, sintió que algo faltaba. Se dio cuenta de que su vida en línea, cuidadosamente construida, carecía de un elemento crucial, una historia romántica. Sin dudarlo, Janelle creó un perfil falso. Esta vez, se hizo pasar por hombre. Aplicó la misma fórmula, obteniendo fotos atractivas en línea, editándolas con filtros y ajustes, y publicándolas como si fueran propias. Esa cuenta también ganó popularidad, eventualmente acumulando más de 1000 seguidores. Comenzó a publicar fotos idénticas de fiestas desde ambos perfiles, etiquetando las mismas ubicaciones, creando la ilusión de que estas dos personas asistían a eventos juntos. Desde la cuenta falsa, Janelle dejaba cumplidos bajo sus propias fotos, publicaba poesía y mensajes sinceros, todo cuidadosamente escenificado para que sus seguidores lo vieran. Algunos incluso expresaban envidia en los comentarios, diciendo que era afortunada de tener un compañero tan considerado y romántico.
Al mismo tiempo, Janelle también se unió a una comunidad en línea local. Era como un foro o tablero de anuncios del pueblo donde los residentes de Mountain City compartían noticias locales, intercambiaban actualizaciones y comentaban sobre eventos y personas. La plataforma ofrecía anonimato. Muchos usuarios usaban seudónimos, aunque algunos usaban sus nombres reales. Janelle ocasionalmente navegaba por el foro, pero rara vez publicaba. Mayormente solo leía las discusiones. La plataforma no le atraía mucho. Aquí, no podía brillar ni crear una popularidad falsa. Después de todo, las personas en este grupo la conocían realmente y estaban al tanto de su extraña reputación. Janelle tenía casi 30 años cuando finalmente hizo su primera amiga real. Su nombre era Tracy Greenwell. Nacida y criada en Mountain City, Tracy trabajaba en una farmacia local y era conocida por ser culta, inteligente y fácil de hablar. Con Tracy, Janelle comenzó lentamente a adentrarse en el mundo. Iban de compras al centro comercial local, paseaban por el parque, pasaban tiempo en cafés y hablaban por teléfono todos los días. Por primera vez, los padres de Janelle no se opusieron a que tuviera una amiga e incluso dieron la bienvenida a Tracy en su hogar. Janelle prosperó en esta nueva comodidad. Se sentía escuchada. Ya no necesitaba exagerar ni manipular para ser el centro de atención. Alguien se preocupaba genuinamente por ella, y eso se sentía completamente nuevo y profundamente reconfortante. Tracy eventualmente presentó a Janelle a su círculo extendido de familiares y amigos. Y pronto, las dos no solo pasaban tiempo solas juntas, eran parte de un grupo de amigos. Entre esos amigos estaba el primo de Tracy, Billy Payne, joven, bien educado, atractivo y rápido con los chistes. Billy era el tipo de persona que naturalmente se convertía en el centro de atención donde quiera que fuera. Janelle quedó instantáneamente cautivada. Por primera vez en su vida, experimentó sentimientos románticos genuinos. Pero esos sentimientos no fueron correspondidos. Janelle no sabía cómo coquetear o expresar afecto de manera normal. En cambio, exigía atención y se molestaba visiblemente cuando no se la devolvían. Su comportamiento era intenso y errático, alejando a Billy. Él rápidamente la catalogó como extraña y comenzó a mantener su distancia. A medida que los sentimientos de Janelle se intensificaban, comenzó a actuar con una fijación obsesiva. Le enviaba mensajes afectuosos a Billy a través de las redes sociales y comenzó a aparecer donde quiera que él estuviera. Pero Billy seguía retrocediendo y unas 6 semanas después, anunció que estaba en una relación con una mujer llamada Billie Jean Hayworth. La presentó a todos en el grupo de amigos como su novia. Después de eso, Billy dejó de salir con el grupo por completo, pasando todo su tiempo con su nueva relación. Mientras tanto, Janelle se desmoronaba. Actuaba como si le hubieran robado su posesión favorita. Emocional, errática y exigente, le suplicó a Tracy que interviniera entre su hermano y Billie Jean Hayworth, pero eso solo tensó su amistad. Al mismo tiempo, corrieron rumores por el pueblo de que Billy y Billie Jean Hayworth estaban comprometidos. La gente admiraba a la pareja, llamándolos una pareja hecha en el cielo. Su relación se convirtió en un tema candente, incluso en el foro de chat local del pueblo. Todos parecían genuinamente felices por ellos, excepto Janelle. En su mente, no solo había perdido a alguien que le gustaba, alguien le había robado el amor de su vida. Esa sensación de pérdida rápidamente se convirtió en resentimiento, y pronto el resentimiento se transformó en un deseo de venganza. Janelle eventualmente hizo las paces con su única amiga, Tracy, y le pidió ayuda para encontrar a alguien nuevo con quien salir. Tracy estuvo de acuerdo y le presentó a su primo, Jamie Kurt. Jamie era 7 años mayor que Janelle y trabajaba como especialista en tecnología para una empresa local. Nunca había tenido mucho éxito en las relaciones, en parte porque la gente lo encontraba un poco incómodo y reservado. En teoría, él y Janelle podrían formar una pareja decente, pero ella tenía otros motivos.
Janelle temía que sus padres no aprobaran que saliera con alguien significativamente mayor, así que ideó un plan. Invitó a Jamie a la casa bajo el pretexto de necesitar ayuda con su computadora, configurarla, solucionar problemas o instalar software. Cada vez, ella lo elogiaba efusivamente frente a sus padres, destacando cómo sus habilidades eran verdaderamente indispensables. Una noche, Bárbara y Marvin invitaron a Jamie a quedarse a cenar, y después de eso, se convirtió en un invitado habitual y bienvenido en su hogar. Aproximadamente un mes después, Janelle confesó discretamente a su madre que sentía algo por Jamie. Con la bendición de su madre, no dudó y actuó rápidamente. Solo unos días después, Janelle y Jamie anunciaron que eran pareja y comenzaron a aparecer juntos en todas partes. Pero en realidad, Janelle no tenía sentimientos genuinos por Jamie. Estaba usando la relación como una estratagema, esperando despertar celos en Billy. No funcionó. Billy no se vio afectado en absoluto. Mino descendió tenísimo. Aún tratando de captar su atención, Janelle logró conseguir una invitación a una cena familiar en la casa de Tracy. Llegó de la mano de Jamie, claramente intentando hacer una declaración, pero se encontró con una sorpresa desagradable. Durante la cena, Billy anunció inesperadamente que él y Billie Jean Hayworth se casarían. Además, reveló que estaban esperando un hijo y no querían esperar mucho para formalizarlo. Para Janelle, esta noticia fue como un rayo. Sus esperanzas se derrumbaron al instante, y en su lugar, un plan más oscuro comenzó a formarse. Solo unos días después de la cena, comenzaron a circular rumores maliciosos en el foro de chat local de Mountain City. Publicaciones anónimas acusaban a Billie Jean Hayworth de llevar una vida promiscua, afirmando que había estado involucrada románticamente con múltiples hombres en la zona y que había sido tratada por una grave condición de salud. Las publicaciones sugerían que estaba atrapando a Billy al fingir que él era el padre de su hijo, insinuando que no lo era. Nada de esto era cierto, pero en un pueblo pequeño, los chismes se propagan rápidamente y a la gente le encanta hablar. Claramente, alguien estaba avivando las llamas, manteniendo el tema vivo con nuevas acusaciones. Pronto, Billie Jean Hayworth fue atacada públicamente con insultos y asaltos viciosos en línea. A pesar de la ola de negatividad y juicio público, Billy la apoyó. No creía nada de eso y se negaban a abandonarla. Juntos, intentaron proteger la reputación de Billie Jean Hayworth, pero pronto quedó claro que contraatacar en las redes sociales era una batalla perdida, así que recurrieron a las autoridades y denunciaron el acoso. En ese momento, no sabían quién estaba realmente detrás. Aunque el foro permitía usuarios anónimos, los investigadores locales pronto rastrearon el origen de la campaña de difamación. Cuando la verdad salió a la luz, la pareja solicitó inmediatamente una orden de restricción contra Janelle, exigiendo que mantuviera su distancia y cesara todo contacto. Pero lo que pasó después fue solo el comienzo de un conflicto más profundo. Janelle, ahora acorralada, creó múltiples cuentas falsas en redes sociales. Desde estas cuentas, comenzó a enviarse mensajes amenazantes a sí misma, afirmando daño físico. Luego mostró estos mensajes a sus padres, diciendo que temía por su vida y estaba segura de que Billy y Billie Jean Hayworth estaban planeando hacerle daño. Bárbara y Marvin creyeron a su hija sin la menor duda. La familia fue a la policía de nuevo, pero esta vez los oficiales rastrearon los mensajes y descubrieron que fueron enviados por la propia Janelle. Sin embargo, sus padres se negaron a aceptar la evidencia. Todavía creían que su hija era la víctima. La tensión entre Janelle y la pareja escaló a una guerra prolongada. Cada vez que Billy o Billie Jean Hayworth se cruzaban con algún miembro de la familia Potter en el pueblo, el encuentro casi siempre terminaba en una confrontación acalorada, con gritos, acusaciones, insultos e incluso amenazas. Ambos lados presentaron múltiples denuncias policiales, cada uno solicitando órdenes de restricción contra el otro. Este ir y venir duró casi un año. Luego, las cosas parecieron calmarse.
la disputa dejó de aparecer en el foro del pueblo, y los vecinos comenzaron a creer que la situación finalmente se había enfriado. En realidad, Janelle simplemente había cambiado su estrategia. En lugar de más gritos y conflictos públicos, estaba preparándose para actuar. Alrededor de esta época, Bárbara comenzó a recibir correos electrónicos de alguien que afirmaba ser un agente de la CIA llamado Chris. Él le advirtió que había inteligencia creíble que indicaba que Billy y Billie Jean Hayworth estaban planeando hacerle daño a Janelle. Dijo que aún no había suficiente evidencia concreta para un arresto, pero el peligro era real. Chris también comenzó a escribirle a Marvin y Jamie, enfatizando que Janelle estaba en grave peligro. Hizo hincapié en la importancia de actuar antes de que la pareja pudiera llevar a cabo su supuesto plan. Sorprendentemente, en solo unas pocas semanas, este misterioso agente ganó la confianza de los padres de Janelle y de su novio. Pronto, los cuatro estaban intercambiando mensajes constantemente, formando lo que creían que era un plan para proteger la vida de Janelle. Aproximadamente un mes después, Chris les advirtió que Billy y Billie Jean Hayworth estaban buscando activamente a alguien para llevar a cabo su supuesto plan. Dijo que el tiempo se estaba acabando y envió un esquema detallado paso a paso de lo que había que hacer. Temprano en la mañana del 31 de enero de 2012, Jamie y Marvin siguieron las instrucciones del agente y condujeron hasta la casa donde Billie Jean Hayworth y su hijo de 8 meses, Tyler, estaban durmiendo. La familia no tenía idea de lo que se avecinaba. Jamie y Marvin entraron por una ventana del primer piso y se dirigieron al dormitorio de la pareja. Marvin llevaba una pistola que había tomado de casa. Se acercó silenciosamente a la cama y disparó directamente a Billy, acabando con su vida al instante. El disparo despertó a Billie Jean Hayworth, quien, presa del pánico y confundida, se levantó de la cama. Corrió al cuarto del bebé para tomar a su hijo, esperando ponerlo a salvo, pero los dos hombres la persiguieron. Justo cuando levantó al bebé, 2 disparos fueron disparados en su espalda, quitándole la vida antes de que pudiera llegar a la puerta. Asombrosamente, el pequeño Tyler sobrevivió al calvario. Aunque traumatizado, no resultó gravemente herido. Tras el brutal acto, los 2 hombres huyeron de la escena. Los vecinos, sobresaltados por los disparos, llamaron rápidamente a los servicios de emergencia. Los oficiales de policía llegaron en cuestión de minutos. Dentro de la casa, las autoridades descubrieron una escena desgarradora. En una habitación estaba el cuerpo de un joven con una herida de bala en la cabeza. En otra, un pequeño niño estaba sentado en un charco de sangre junto al cuerpo sin vida de su madre. Casi de inmediato, todas las pruebas apuntaron a la familia Potter. La familia había estado profundamente involucrada en una amarga disputa con las víctimas durante años. Inicialmente, Bárbara y Marvin lo negaron todo, pero a medida que aumentaba la presión, se derrumbaron. Revelaron todo: el supuesto agente de la CIA, el presunto complot para dañar a su hija y la participación directa de Jamie en lo sucedido. Los investigadores rastrearon la dirección IP asociada con los correos electrónicos del agente Chris y confirmaron rápidamente que los mensajes provenían de la propia casa de la familia Potter. El misterioso agente resultó ser nada menos que Janelle. Ella había engañado a todos. Sus desesperados intentos por defenderse colapsaron y los 4 individuos involucrados fueron arrestados. Jamie accedió rápidamente a cooperar a cambio de una sentencia más leve. Proporcionó un relato detallado de lo que ocurrió la mañana del ataque. Insistió en que genuinamente creía que estaba salvando a la mujer que amaba y afirmó que no sabía quién era realmente Chris. Jamie fue sentenciado a 25 años de prisión. Marvin Potter, quien disparó los tiros fatales, recibió 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Su esposa, Bárbara, fue condenada por ayudar y facilitar el plan y recibió una sentencia que la mantendrá tras las rejas por el resto de su vida. En cuanto a Janelle, la mente maestra, entró en esto con la creencia de que podía manipular a todos y escapar de las consecuencias. Pero su intrincado plan fracasó.
Fue condenada por orquestar un crimen violento y sentenciada a cadena perpetua. Al final, había usado a los más cercanos a ella como peones, en un esquema que tomó las vidas de 2 personas inocentes, todo bajo la ilusión de que ella era la que estaba en peligro.